Pues hemos cantado un himno, el himno 40, y quería leer una de las estrofas que dice: nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues que allí fue clavada por él. Y el coro dice: mi pecado en la cruz fue clavado con él, con qué sed anheló mi perdón, con qué paz, con qué amor hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Una de las cosas que apremiaba el corazón del apóstol Pablo, como leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, es, entre tantas cosas que le pasaban a él enumera los palos que se llevaba por todas partes. Y dice en ese versículo 28, que es glorioso: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es el corazón de Pablo. Era un hombre preocupado por la doctrina, y no hay que tener miedo a eso. Pero detrás de lo que nosotros llamamos doctrina y que parece algo tan frío, lo que conmueve el corazón de Pablo es el mensaje del evangelio de Dios, el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Por eso él empieza a escribir una carta que es fundamental para la historia de la humanidad y en particular para la historia del cristianismo. Y esa es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y yo quiero que vayamos allí ya directamente, vamos a instalarnos allí por mucho tiempo, por muchas semanas. No voy a estar aquí varias semanas, no os amedrentéis. Vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y yo quiero hacer una muy breve introducción especial a la carta. Hay tantas cosas que se pueden decir de esta carta, pero no vamos a meternos allí. Lo que es fundamental que sepamos es que evidentemente es una carta que escribió Pablo, eso no hay ninguna duda, el consenso es generalizado. La fecha en la que se escribió la carta, sí que hay 3 escuelas que dicen que la edad temprana, la fecha temprana es del año 48, hay una y escrita desde Antioquía, otra que es intermedia, que es desde Corinto en el año 54, y otra que es la más tardía, es en el año 57 y que se escribió desde Éfeso. Eso queda allí como, vamos a decirlo, como una curiosidad, ¿no?, para tener ese fundamento. Los destinatarios son las iglesias de Galacia, y también en eso hay cierta controversia intelectual que es muy divertida, como controversia intelectual, está bien. Pero aquí yo he decidido plantearlo de la siguiente forma: si tú eres creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios, si has recibido la gracia del Evangelio y tienes cualquier duda sobre si el Evangelio de Dios es suficiente o no, esta carta es para ti. El debate sobre si eran los gálatas, eran los de Gales o los galaicos, o si era del norte o del sur, en un sentido a nosotros vamos a apartar eso para un momento más distendido, pero vamos directo al hecho de que Pablo está escribiendo esta carta para cristianos que, conociendo el Evangelio, empiezan a tener dudas sobre si el Evangelio de Cristo es suficiente o no. Y hablaremos de eso un poco más. Y el propósito, finalmente el propósito, es hacer volver a la gracia del Evangelio a los Gálatas, seducidos por los ritos y la ley judía. Eso es lo que tenemos. ¿Qué habrá pasado con los Gálatas? ¿Qué les habrá seducido? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de los estudios de esta semana. Pero yo quiero hoy entrar ya en el sermón que nos ocupa en esta mañana, y es lo siguiente. El título del sermón es El peor negocio del mundo. El peor negocio del mundo. Tengo una buena noticia para todos vosotros. No sé si tenéis trabajo o no, pero tengo el trabajo perfecto. Esto es una oferta de trabajo, tenedlo en cuenta. Y es lo siguiente: necesito una persona sin experiencia. No tienes que tener experiencia ninguna, de nada. Ninguna experiencia. Puedes trabajar desde donde quieras, desde casa, si te montas una oficina, lo que quieras. No tienes que hacer nada más. Vas a recibir instrucciones de vez en cuando, es un trabajo, ¿no? No pasa nada. Te iremos indicando ciertas cosas, y el sueldo es ilimitado.
ganarás, bueno, no ganarás, te vamos a dar una tarjeta de empresa y ahí puedes pasarlo todo. Desde comprarte un coche, una casa, o quieres una oficina, también. Quieres subcontratar gente, también puedes hacerlo. Es ilimitado, en serio. Puedes hacerlo así. ¿Qué te parece un trabajo así? Es una buena noticia, ¿no? No tengo nada más que, bueno, hoy me apetece, hoy quiero, hoy he pensado, tengo una idea. Todo eso vale. Esa es la empresa perfecta, el trabajo perfecto. Se parece mucho este trabajo a un trabajo que salió en las noticias, que era cuidar una isla. Ahí te llevaban allí, tú tenías que estar allí cuidando la isla, estar allí viviendo para arriba y para abajo, ver que la casa estuviese bien. Ese es un gran trabajo. Pero ahora tengo una mala noticia para ti. Si tú eres de las personas que no te crees este trabajo perfecto, y si eres una de estas personas que decides vivir como si no tuvieses trabajo, si decidieses no querer recibir instrucciones, si vas por todos lados desesperado, viviendo una vida en la que no parece que no tienes con qué pagar la vida, y si vives con una especie de voto de pobreza y de amargura, entonces creo que te has equivocado de trabajo. ¿Qué pasa? Si yo te ofrezco a ti todo eso que te estoy ofreciendo y tú después quieres vivir como si no lo tuvieses, ¿qué sentido tiene? Nos convertiríamos en una de las personas más amargadas y absurdas del mundo. Porque si yo, pudiendo ir y pagar, pudiendo ayudar, no teniendo que preocuparme absolutamente de nada, empiezo a vivir como si de verdad tuviese todas las preocupaciones del mundo, entonces tendría que hacérmelo ver. ¿Qué está fallando? Evidentemente la ilustración se queda un poco coja cuando pasamos a la dimensión espiritual. ¿Qué pasa con el Evangelio, mis queridos hermanos? ¿Es suficiente Cristo para nosotros? ¿Es suficiente la autoridad con la que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos, para librarnos del presente siglo malo y darnos vida eterna? ¿Es suficiente eso o no? ¿Es suficiente para nosotros abrazar la gracia de Dios y ser construidos y santificados por su palabra de día en día? ¿O necesitamos depender de otras cosas? En esta mañana yo quiero que veamos capítulo 1, versículos del 1 al 5 de Gálatas. Estamos en la introducción que hace el propio Pablo. Y vamos a leer esos versículos. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice Pablo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo que es Dios, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso texto, ¿no? Escribe Pablo, preocupado por lo que ocurre en Galacia. Guillermo Hendrickson, William Hendrickson, en su comentario a los Gálatas, dice que en esta introducción que hace Pablo podemos escuchar los truenos de una gran tormenta. Se avecinan tiempos recios en la carta a los Gálatas. Como habíamos leído, no queda ningún atisbo por aquí de estas bendiciones que Pablo lanza en otras introducciones a las cartas. Simplemente va directo al grano. Algo está pasando y algo está pasando que es muy importante para Pablo. Así que él quiere entrar en su texto, escribiendo a los Gálatas, enseñándoles tres cosas fundamentales que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la autoridad del mensajero. En segundo lugar, hablaremos del mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, hablaremos del resultado del Evangelio, porque es fundamental tener en cuenta que lo que Pablo quiere es defender la gracia ante el legalismo. Y eso lo veremos en las siguientes semanas. De esta carta se ha dicho lo siguiente, que sin ella el cristianismo hubiese sido solamente una secta del judaísmo, porque se habría quedado el cristianismo metido en todos los ritos judíos y no había avanzado hacia la fe. Es tan poderoso el mensaje del Evangelio, es tan poderosa la gracia que no podía quedarse solamente en una ritualidad judía más y tener solamente la diferencia de que hablamos de un Jesús que vino,
pero que su muerte y su resurrección no fueron suficientes como para transformarlo todo. Y eso es verdaderamente interesante. De hecho, Lutero dice en su comentario a la carta de los Gálatas que para él esa carta es como su mujer. Y es muy interesante, lo digo porque él dice que él estaba casado con esa carta, era su carta favorita. Y de allí, bueno, y de aquellos barros estos, ¿no? Lodos estos tiempos, ¿no? De aquellas brisas, estas tempestades, ¿no? De ese arraigo en la carta de los Gálatas, pues tenemos el fundamento de la sola gracia en la que creemos y en la que fundamentamos nuestra fe. Vamos a ver en primer lugar la autoridad de este mensajero, Pablo, en el versículos 1 y 2. Fijaros, dice aquí, entra Pablo y dice, Pablo, apóstol. El apóstol aquí no es solamente el hecho de que es un cargo, sino que también es un emisario o un enviado o un embajador, ¿no? Y debemos leerlo también de esa forma. Pero Pablo está afianzando aquí su autoridad, porque estaban socavándole. Estos gálatas que habían escuchado el mensaje del evangelio de la gracia han sido, se introdujeron entre ellos ciertos judaizantes, gente que propiciaba o tenía la idea de que si eres cristiano, si quieres ser de verdad cristiano, tienes que circuncidarte también y también seguir pareciendo judío. Querían introducir algún plus, por decirlo así, ahora que se habla tanto de eso, un plus a la fe. No es suficiente Cristo. Tiene que ser Cristo más estos rituales judíos, trastocando por completo la gracia de Dios. Pablo incluso en algún momento dice en el capítulo 2, habéis caído de la gracia. Y son palabras muy contundentes. Lo que Pablo se está jugando aquí, en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, es la gracia salvífica de Dios por la sola fe. No caben ningún tipo de obras. Y Pablo tiene que afianzar su apostolado y dice, yo soy apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y no solo por Jesucristo, y también por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fijaros la entidad tan grande del mensajero. No se trata de que yo fui a Jerusalén y hablé con unos y hablé con otros que me dieron una comisión. Yo tengo un papel escrito que dice que yo puedo ser apóstol. No. Lo que Pablo está diciendo aquí, que él no consultó ni a hombres, es decir, a los apóstoles, ni ningún hombre, o Pablo, o Pedro, o Santiago, sino que su apostolado viene directamente de Jesucristo y de Dios el Padre, que son el mismo, tienen la misma autoridad, son Dios. De allí viene su apostolado. Mis queridos hermanos, nuestro llamado, y lo veremos un poco también al final, ¿de dónde viene? ¿Nos parece suficiente que Pablo sea llamado por Jesucristo y por el Padre? ¿Nos parece suficiente a nosotros que el evangelio que hemos recibido esté lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo que le resucitó a Jesucristo de los muertos? Vemos a la Trinidad metida en el evangelio. ¿Es suficiente esto? Pablo tiene que decir, sí, yo soy apóstol. Y lo hace varias veces. Hay una cosa que podemos aprender de Pablo también, que yo siempre llamo la cara B del trato, ¿no? o de cómo se gestionan los conflictos, ¿no? Pablo varias veces tiene que recordarles que él es apóstol. Cuando dice en Efesios, dice, no, yo hablo más lenguas que vosotros, en 1 Corintios. Sí, y tiene que decirlo. En Efesios y en Filipenses habla de su currículum, ¿no? Yo soy Pablo, ¿no? De la tribu de Benjamín, fariseo, celoso de la ley. Muchas veces necesitaremos decir que nuestro apostolado, nuestro ser enviado, no somos apóstoles, eso es otro tema. Nuestro ser enviados es por la voluntad de Dios. Y el mensaje que traemos no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Dios. Debemos ser llamados, debemos sentirnos llamados por el único que puede llamarnos, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si nosotros vamos a ir a llevar un mensaje que corresponde solamente a nuestro interés, a nuestros ritos, a lo que creemos, a lo que nos hace sentir cómodos en una palabra, entonces no estamos siendo llamados por el verdadero Dios. Es interesante observar que en esta autoridad de Pablo como apóstol, invoca la resurrección de Jesucristo. Porque Pablo fue testigo de esa resurrección. ¿Recordáis el camino de Damasco que le pasó a Pablo? Pablo no recibió, y esto es muy importante, una visión. Y no, Jesús se presentó allí delante de él. Él vio al Cristo resucitado.
Y he tenido que recordarlo en Hechos, también lo dice, él narra allí en Hechos de los Apóstoles lo que le ocurrió. Y esa voz de Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero este hombre Pablo es útil. Y fijaros a dónde estamos hoy, defendiendo Pablo su apostolado y su ministerio como enviado de Dios para predicar ese evangelio. Y dice más, no solamente tiene esa autoridad de parte de Dios el Padre y de Jesucristo que lo resucitó de los muertos el Padre, dice que en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, hay un consenso de las iglesias donde Pablo está, que está escribiendo para mandar este mensaje a otros. Pablo no va por libre tampoco. Hay un consenso dentro de las iglesias, de los hermanos. Hay algunos que apuntan a que Pablo posiblemente lo que quería decir es que los que estaban allí con él, y no menciona a ninguno simplemente porque no quería implicarles en este mensaje tan fuerte, ¿no? a los Gálatas. No sé. Yo lo que tengo la impresión, y también por las otras cartas, es que Pablo consultaba y comentaba las cosas que iba a decir, ¿no? Incluso algunos escriben por él las cartas, así que no era una cosa privada que él mandaba un WhatsApp, ¿no? Para algunos, ¿no? Hacía grupos distintos, ¿no? El grupo de WhatsApp de los Gálatas, ¿no? Y les manda allí la carta y los demás no saben. No, esto es una cosa abierta. Pablo recibe la autoridad de parte de Jesucristo y de Dios el Padre y de todos los hermanos y envía esta carta a las iglesias, de Galacia. A estos hombres y mujeres que habían escuchado el evangelio de la gracia y por las que él está profundamente preocupado y por los que está dispuesto a pegarse, por decirlo así, y romperse la cara por el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. ¿Cómo se sentirían los Gálatas al recibir esta carta? Pablo dice después, no quiero meterme mucho, ¿no? Le llama Gálatas insensatos. En el versículo 6, en este mismo capítulo 1, dice, estoy maravillado de lo pronto que os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué necedad tan grande? Habéis caído de la gracia. Después de dedicar tanto tiempo a estos hermanos, ¿no? Ahora tiene que confrontarlos para despertarles y traerles otra vez a la gracia de Dios. Nosotros, ¿qué haremos cuando nos toque? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pablo, aun confrontando a los hermanos con estas duras palabras, dice a las iglesias de Galacia, a esta reunión de hermanos en torno a Cristo. Posiblemente no estaremos siempre de acuerdo con todo, pero somos hermanos. Y Pablo lo tiene en cuenta. No se trata de ganar un debate, no se trata de lo que le gusta a Pablo. Pablo está aquí peleando por el evangelio de la gracia de Dios. Y esto nos lleva inmediatamente a nuestro segundo punto. En segundo lugar, vemos el mensaje del evangelio, ese evangelio en el que Pablo quiere afianzar a los hermanos de Galacia. Fijaros, dice en los versículos 2 y 3, el 3 y 4, perdón, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio que los Gálatas quieren desechar ahora? Pablo hablará después de otro evangelio, es una manera de hablar, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero, ¿en qué consiste ese evangelio? Vamos a ver, posiblemente ese mal negocio espiritual no sea tan malo, ¿no? Tenemos un evangelio en el que la gracia de Dios nos cubre, Cristo paga por nuestros pecados, es resucitado de los muertos, nos declara justos, vamos a pasar la eternidad con Él. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Pues nos tenemos que creer. Seremos santificados por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahí tenemos Romanos capítulo 8. Entonces, bueno, estamos en ese evangelio de la gracia. Pero ¿sabes qué? Creo que me faltan algunos elementos. Yo puedo hacer algunas cositas, Señor, ¿no? Somos muy proactivos espiritualmente, ¿no? Yo puedo hacer esto, Señor, no te ocupes, ya voy yo. ¿De qué evangelio estamos hablando? A ver, el evangelio es el siguiente, dice Pablo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ser salvos si no es por la gracia de Dios.
por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es fundamental. Antes se saludaban con la palabra gozo. A ti sea el gozo, ¿no? Me alegro de verte, es eso, ¿no? Alegría para ti, ¿no? Bien. Pero los cristianos no. Queremos recordar cuál es el énfasis del evangelio, ¿no? Por decirlo así, una fórmula que encierra como en un círculo el evangelio. La gracia de Dios, que es dar a uno lo que no se merece por amor. Eso es la gracia de Dios. No nos lo merecíamos, pero Él ha tenido gracia con nosotros. Y esa gracia, ¿qué hace? Cuando somos salvos, trae para nosotros una paz infinita. Mira, la deuda más grande que teníamos ha sido pagada si has puesto tu fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Esa es la deuda más grande que tenías. Puedes dormir en paz. Puedes vivir en paz. Puedes morir en paz. Él ya pagó el precio. Por eso esa gracia y esa paz son el resultado, evidentemente, del Evangelio. Pero esa gracia y esa paz, ¿cómo se logran? Dice aquí Pablo que esa gracia y la paz vienen de Jesucristo, ¿no? Y del Padre. Y dice que ese Señor Jesucristo, vamos a hablar de Él ahí como otro, ¿no? Estamos viendo el Evangelio como es. Dice que ese Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y aquí veo la conexión con Jueces, lo que comentaba la semana pasada. En todo lo que he estado leyendo, en la Biblia de referencia Thompson, dice en una pequeña lectura sobre Gálatas, que Gálatas es el equivalente al libro de Jueces. No he encontrado esa referencia en ningún otro sitio. No sé por qué lo ponen ni para qué, pero creo que la palabra, cuando dice que Jesús se entrega para librarnos, tiene que ver con los verdaderos libertadores que había en los Jueces. Cuando se levantaba un libertador, eran verdaderamente libres los judíos. Cuando se arrepentían, se acercaban a Dios, entonces el libertador se levantaba, mataba a todos sus enemigos y entonces empezaba una nueva relación con Dios. La palabra ser librados tiene que ver con la idea de que quien es librado no puede hacerlo por sí mismo. No puedes librarte a ti mismo. Y esta es la buena noticia, mis queridos hermanos, que traídos en este mundo por la ley, donde están todas las cosas que debemos hacer y no podemos hacerlas por nosotros mismos porque no somos capaces de una manera natural. No somos capaces. Como no podemos librarnos a nosotros mismos, es Jesucristo el que se entrega por nosotros para librarnos. Qué bueno es saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba dispuesto a morir por ti y por mí. Alguien decía en una forma poética que Dios nos vio en la eternidad a cada uno de nosotros y decidió morir de una manera personal por cada uno de nosotros. Él sabía que iba a morir por mí. Y no solamente sabía que iba a morir por mí, sino que quería hacerlo, quiso hacerlo. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Los que no podíamos librarnos por nosotros mismos, hemos sido librados por Jesucristo y hemos sido librados del presente siglo malo, de este mundo caído, perverso, que pasa. Nosotros nos sentimos tan arraigados y nos cogemos a todo como si fuese eterno y no lo es. Ese es el gran engaño. De este siglo malo en el que vivimos hemos sido librados por el Señor Jesucristo. Qué bueno. Hay tantas personas que se creen tantas historias sobre la muerte y sobre la eternidad y que bueno, yo le veré y tal, no, la tierra, vuelve a la tierra y tantas cosas que no tienen que ver con la verdad. La verdad, mis queridos hermanos, es que la gracia y la paz que podemos disfrutar es el resultado del sacrificio del Hijo de Dios por amor a nosotros. Y dice este versículo, en el versículo 4, al final dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él quería, es su voluntad. No una cosa que me pilló por aquí cerca, bueno, mira, ya que pasas por aquí, Pedro, bueno, te salvo, ven, entra, creo que hay un sitio por ahí, colócate donde puedas. No, era su deseo, es su voluntad que fuese hecho así. Cuando en la eternidad había que buscar, por decirlo de una forma muy gráfica, una salida para el ser humano,
para el pecado tan grande, capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hacemos? Habrá dicho la Trinidad. ¿Qué hacemos? Pues lo único que podemos hacer es que sacrifiquemos a mi hijo. Y Jesús dijo que sí. Y ha sido consumada nuestra salvación por la eternidad, por esa voluntad del Padre. Con todo, dice Isaías, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Una vez que haya padecido, verá linaje. Es la voluntad de Dios. Qué bueno que el centro del mensaje del Evangelio sea este. La gracia y la paz son el resultado del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz por voluntad del Padre. Y ese sacrificio del Hijo de Dios no se quedó allí muerto, sino que ha sido resucitado. Versículo 1 otra vez. Dice que el Dios y Padre lo resucitó de los muertos. Y el poder que resucita al Hijo de Dios es el Espíritu Santo. La Trinidad, una vez más, está implicada en la salvación de cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Y no hay que hacer nada más? No hay que hacer nada más. Está pagado el sacrificio, somos declarados justos, somos santificados, formamos parte de la iglesia ahora, nos edificamos mutuamente, caminemos. Pero no, yo es que quiero hacer, hay algunas cositas que a mí me gustaría hacer por Dios, para ayudarle. Y eso es precisamente a lo que Pablo apunta, porque es grave querer volver a la esclavitud de la ley, que no nos lleva a Jesucristo. No nos lleva a Jesucristo en el sentido de que si la ley, como dice después, que es como un ayo, ¿no? Como un tutor que nos lleva a Jesús, pero si seguimos con la ley, entonces, ¿ha terminado o seguimos allí, no? Nosotros necesitamos soltar nuestros propios rituales, nuestros propios asideros que no tienen que ver con la gracia de Dios, que tienen que ver con nuestras obras, porque nos gusta hacer cosas para Dios. Alguien ha dicho, me parece muy interesante, que todos nosotros somos un legalista, ¿no?, en recuperación. Somos religiosos en recuperación, todos nosotros. Pues nos encanta la religión, nos encanta hacer cosas. Estamos más seguros si tenemos nuestra lista, nuestra checklist, ¿no? Ofrendar, sí. Llegar temprano a la iglesia, sí. ¿No? Conectarme a Zoom temprano, sí. ¿No? Amar al prójimo. Bueno, siguiente pregunta, ¿no? Vamos saltándonos cosas, ¿no? Pero vamos, tenemos nuestra lista y eso nos gusta. Pero lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros es de pura gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero los Gálatas estaban siendo tentados a volver a la esclavitud de la religiosidad judía. En tercer lugar, de una manera natural, el resultado del Evangelio, ¿cuál es? Definitivamente, versículo 5 dice: a quien sea la gloria, hablando de Dios el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un mensajero que es poderoso para predicar este mensaje porque la autoridad se la da Dios. Vemos a Dios implicado en el Evangelio. Por gracia, Jesús muere en la cruz por nosotros. Y ahora vemos que el resultado natural de todo esto debe ser solamente uno: dar la gloria por los siglos de los siglos a Dios Padre, que quiso que estas cosas fuesen así. El resultado no es necesariamente que nosotros seamos santificados, que también. No es necesariamente que crezcamos, que también. El deseo final de todo, el resultado final del Evangelio es la gloria de Dios. ¿Para qué ha sido puesto el hombre en el mundo? Para la gloria de Dios. Y no glorifica a Dios el que seamos perdonados por nuestros pecados por el Padre a través de Jesucristo. Esa debe ser la gloria que debemos buscar. Cuando estamos implicados orando por el Val Miñor, cuando estamos hablando con nuestros vecinos o nuestros familiares, pensemos en este evangelio que estamos entregando de parte de Dios con la autoridad. Dios será glorificado en ese alma que se arrepiente. Dios será glorificado cuando nosotros seamos capaces de caminar con Él de pura gracia. No tener miedo
de que si fallamos o si decimos algo o si no cumplimos ciertos rituales estaremos perdidos otra vez. No, mis queridos hermanos, Dios no es así. Dios vino para libertarnos y dice que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué puedes hacer tú por Dios? O por Dios, ¿qué puedes hacer tú? Nada. Nada, no somos capaces. ¿Quién puede cumplir todos los mandamientos de Dios todo el tiempo, a la vez, sin fallar nunca? Dice la palabra de Dios, no hay un hombre que siempre haga el bien y no peque. No hay. Todos hemos pecado y estamos fuera de la gloria de Dios, todos. Y entonces viene este evangelio de la gracia de Dios y nos salva. Y muchas veces queremos nosotros sumarle a ese evangelio las cosas que nosotros podemos hacer. ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿Por Dios? En realidad no podemos. Y esto es solamente el principio de la carta a los Gálatas. Está contenido la gran parte de lo que va a desarrollar Pablo después. Hablará de su propia vida, de su ministerio, de cómo fue llamado, esa consulta que nunca hizo ni a hombres ni por hombre. Hablará de la gracia, hablará del judaísmo, hablará de las promesas, hablará de no caer en el libertinaje. Pero yo quiero que para terminar, vamos a ir terminando, reflexionemos en algunas aplicaciones que quería dejar con vosotros. En primer lugar, ¿de dónde procede nuestro llamado para predicar? ¿De dónde procede? Vamos a tomar la idea de lo que estamos haciendo en Valmiñor. ¿Quién nos manda? ¿Por qué queremos ir? Cuando quiero hablar con mi suegro o con mis cuñados que no son creyentes, ¿qué busco? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre. ¿Estamos siendo enviados por Dios o vamos nosotros porque queremos? Otra reflexión. ¿Creemos a Dios o creemos en Dios? No es lo mismo. La persona, creer a Dios, es tener fe y confianza en Él. Creer en Dios, como cree todo el mundo, es una religión. ¿Sí veis la diferencia? No sé si estoy hilando muy fino tampoco, eso lo podemos discutir, pero no sé si puedo transmitir la idea, ¿no? Cuando nosotros estamos creyéndole a la persona de Dios y dependemos de Él, entonces tenemos una relación cercana. Pero si solamente creemos en los ritos, en las palabras, creemos en Dios, pregunta, ¿todo el mundo cree en Dios? Yo le creo a Él. Yo le creo a Él, a lo que Él me dice. Creo en su persona, creo en su carácter. Pero muchas veces queremos creer solamente en una religión, creer en Dios. Pero le creemos a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Deseamos la gloria de Dios en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que creemos. Glorificamos a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué majo eres. Oye, qué bien haces esto. ¿Esa gloria para quién es? Bueno, gloria a Dios. Anda, ¿cómo vas a decirle eso al jefe? ¿Por qué no? Ese hombre necesita la salvación de Dios. ¿Por qué quedarme con ese piropo para mí? Si algo soy, si algo puedo ser, si algo puedo hacer, es para la gloria de Dios. Y gloria a Dios que pueda hacerlo. Vamos a animarnos a buscar la gloria de Dios incluso en esas pequeñas cosas. Y en este último minuto quería adelantarme, sin pisar el siguiente mensaje, en Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21, y terminamos con esta última reflexión. Este evangelio de la gracia de Dios se convierte en algo práctico en estos versículos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la fe,
de la carne, perdón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el evangelio de Pablo. Este es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio que nos salva más allá de lo que podamos hacer nosotros. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, porque yo no puedo hacer nada, pero Él vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es un gran evangelio? ¿No es un buen negocio seguir con ese buen trabajo? ¿No es mejor estar de alguna forma abrazados para siempre a su gracia? Quedan por delante muchos temas que son difíciles, que pinchan, pero que quieren animarnos a acercarnos a la gracia de Dios. No tenemos otra cosa, mis queridos hermanos. Si hubiese otro evangelio, como dirá Pablo más adelante, ¿no? Si eso existiera, no existe, sería un evangelio de agua que se evaporaría. Pero el único y verdadero evangelio es el evangelio eterno del Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Así que vivamos así, de esa forma, confiados en que no hay nada que podamos hacer, sino confiar en la infinita gracia de Dios. Que el Señor los bendiga.